Capítulo 5. Atenea, diosa de la sabiduría y de la artesanía, estratega e hija del Padre. Atenea la diosa. Atenea era la diosa griega de la sabiduría y de la artesanía, conocida por los romanos como Minerva. Al igual que Artemisa, Atenea fue una diosa virgen, dedicada a la castidad y al celibato. Era la majestuosa y bella diosa guerrera, protectora de sus héroes elegidos y de la ciudad que había tomado su nombre, Atenas. Era la única diosa del Olimpo que se representaba portando una coraza, con la visera de su yelmo echada hacia atrás para revelar su belleza, un escudo en el brazo y una lanza en la mano. Conforme a su papel como diosa que presidía la estrategia de las batallas en tiempos de guerra y las artes domésticas en tiempos de paz, también se la representaba en una lanza en la mano y un cuenco o un huso en la otra. Era la protectora de las ciudades, patrona de las fuerzas militares y diosa de los tejedores, herreros, alfareros y sastres. Los griegos atribuyeron a Atenea el haber donado a la humanidad la brida para retener el caballo, la inspiración a los constructores de naves para ejercer su arte y la enseñanza de cómo hacer el arado, el rastrillo, la yunta de bueyes y el carro. El olivo fue su regalo especial a Atenas, regalo que condujo al cultivo de las aceitunas. Atenea fue representada frecuentemente con un búho, pájaro asociado a los ojos prominentes y a la sabiduría, dos de sus rasgos característicos. Dos serpientes entrelazadas se dejaban ver en un dibujo de su escudo o en la orla de su túnica. Cuando Atenea era pintada con otra figura, ésta era invariablemente un varón. Por ejemplo, se la veía al lado de Zeus sentado en la posición de un guerrero montando guardia al lado de su rey, o se la situaba detrás o al lado de Aquiles o de Ulises, los primeros héroes de la Ilíada y de la Odisea. Las aptitudes marciales y domésticas asociadas a Atenea abarcaron la planificación y la ejecución, actividades que exigen una manera de pensar decidida. Estrategia, sentido práctico y resultados tangibles son características de su sabiduría peculiar. Atenea valora el pensamiento racional y defiende el dominio de la voluntad y del intelecto sobre el instinto y la naturaleza. En contraste con Artemisa, lo salvaje debe ser domesticado y sometido. Genealogía y mitología. La entrada de Atenea como compañera de los dioses del Olimpo fue espectacular. Surgió de la cabeza de Zeus como una mujer totalmente desarrollada, portando una coraza resplandeciente de oro, una afilada lanza en la mano y emitiendo un poderoso grito de guerra. En algunas versiones, la descripción de su nacimiento se asemejaría a una cesárea. Zeus sufría un agudo dolor de cabeza mientras proseguía el proceso, y fue ayudado por Hefestos, el dios de la forja, que le golpeó la cabeza con un hacha de doble filo, abriendo una vía para que emergiese Atenea. Atenea se consideraba a sí misma descendiente de un solo progenitor, Zeus, al que asoció para siempre. Ella fue la mujer mano derecha de su padre, la única diosa del Olimpo a la que él confió su rayo y su égida, símbolos de su poder. La diosa no reconoció a su madre Metis. De hecho, Atenea parecía ser inconsciente de tener una madre, como cuenta Hesioto,
Metis fue la primera consorte real de Zeus y una diosa del océano conocida por su sabiduría. Cuando Metis estaba embarazada de Atenea, Zeus la engañó haciéndola pequeña y tragándosela. Se había predicho que Metis tendría 2 niños muy especiales, una hija igual a Zeus en valor y sabio consejo, y un hijo, un muchacho conquistador de todos los corazones que llegaría a ser rey de dioses y hombres. Al tragarse a Metis, Zeus torció el destino y se apoderó de sus atributos como si fuesen propios. En su mitología, Atenea fue la protectora, consejera, patrona y aliada de los héroes. La lista de aquellos a los que ayudó constituirían una especie de ¿quién es quién? De héroes. Entre ellos estuvo Perseo, que mató a la medusa Górgona, aquella mujer monstruosa que tenía serpientes por cabellos, garras afiladas y ojos de mirada fija que convertía a los hombres en piedra. Atenea sugirió una trampa de espejos mediante la cual Perseo podía mirar el reflejo de la Gorgona en su escudo y evitar mirarla directamente. Después guió su mano y su espada mientras decapitaba a Medusa. Atenea también ayudó a Jasón y los argonautas a construir su nave antes de partir para capturar el vellocino de oro. Proporcionó a Belerofonte una brida de oro con la que pudo domesticar al caballo alado Pegaso, y también acudió en ayuda de Heracles, el romano Hércules, en sus 12 trabajos. Durante la guerra de Troya, Atenea participó muy activamente a favor de los griegos. Protegió a sus favoritos, en especial a Aquiles, el más poderoso y formidable guerrero griego. Posteriormente ayudó a Odisea, Ulises, en su largo viaje de regreso al hogar. Además de apoyar a héroes concretos y de ser la diosa del Olimpo, situada más cerca de Zeus, Atenea se puso del lado del patriarcado. Emitió el voto decisivo a favor de Orestes en la primera escena ante los tribunales de la literatura occidental. Orestes había matado a su madre, Climenestra, para vengar el asesinato de su padre, Agamenón. Apolo habló en defensa de Orestes, alegó que la madre era sólo quien alimentaba la semilla plantada por el padre, proclamó el principio de que el varón prevalece sobre la mujer y citó como prueba el nacimiento de Atenea, que ni siquiera había nacido del útero de su madre. El voto del jurado estaba igualado cuando Atenea emitió su voto decisivo. Se puso al lado de Apolo, liberó a Orestes y situó los principios patriarcales por encima de los lazos maternos. En la mitología de Atenea, solo una historia muy conocida implica a una mujer mortal. Es la de Aracné, a la que Atenea convirtió en araña. Atenea, como diosa de la artesanía, fue desafiada a una competición de habilidad por una tejedora presuntuosa llamada Aracné. Ambas trabajaron con celeridad y habilidad. Cuando los tapices estuvieron acabados, Atenea admiró el trabajo perfecto de su competidora, pero la puso furiosa que Aracné se hubiera atrevido a ilustrar los engaños amorosos de Zeus. En el tapiz, Leda estaba acariciando un cisne, una metamorfosis de Zeus que había entrado como un cisne en el dormitorio de la reina casada, para hacer el amor con ella. Otra imagen era la de Danaé, a la que Zeus fecundó en forma de lluvia de oro. Una tercera imagen representaba a Europa, raptada por Zeus, metamorfoseando en un magnífico toro blanco. El tema del tapiz fue la perdición de Aracné. Atenea estaba tan indignada por lo que había representado a Aracné
que hizo pedazos el tapiz, impulsando a Aracné a ahorcarse. Después, apiadándose un poco, Atenea permitió que Aracné viviera, pero transformada en araña, condenada para siempre a colgar de un hilo y a tejer. En biología, las arañas son clasificadas como arácnidos por el nombre de aquella desafortunada joven. Hay que señalar que Atenea, defensora a ultranza de su padre, le castigó por hacer público el comportamiento ilícito y engañoso de su padre, más que por la impertinencia del desafío mismo. Atenea, el arquetipo. Como diosa de la sabiduría, Atenea era conocida por sus estrategias de victoria y sus soluciones prácticas. Como arquetipo, Atenea es el patrón seguido por las mujeres lógicas que son gobernadas por sus cabezas más que por sus corazones. Atenea es un arquetipo femenino, muestra que pensar correctamente, conservar la cabeza en el calor de una situación emocional y desarrollar buenas tácticas en medio del conflicto son rasgos naturales para algunas mujeres. Una mujer así está siendo como Atenea, no actuando como un hombre. Su aspecto masculino o ánimos no está pensado por ella, está pensando clara y correctamente por sí misma. El concepto de Atenea es un arquetipo del pensamiento lógico que desafía la premisa junguiana de que la acción de pensar es efectuada para una mujer por su ánimos masculino, que se presume que es distinto de su ego femenino. Cuando una mujer reconoce la manera penetrante en que funciona su mente como una cualidad femenina relacionada con Atenea, puede desarrollar una imagen positiva de sí misma en lugar de temer ser masculina, es decir, inadecuada. Cuando Atenea representa solo unos de los varios arquetipos activos en una mujer concreta, en lugar de un único patrón dominante, entonces ese arquetipo puede ser un aliado de otras diosas. Por ejemplo, si está motivada por Hera en necesitar un compañero para sentirse completa, Atenea puede entonces ayudar a definir la situación y desarrollar una estrategia para conseguirse un hombre. O si Artemisa es la inspiración que guía a un colectivo de salud formado por mujeres o a un centro de estudios de la mujer, el éxito del proyecto puede depender de la perspicacia política de Atenea. En medio de una tormenta emocional, si una mujer puede invocar a Atenea como arquetipo dentro de sí misma, la racionalidad puede ayudarle a encontrar o a conservar su equilibrio. Diosa Virgen. Las cualidades invulnerables e intactas descriptivas de Artemisa pueden también aplicarse a Atenea. Cuando Atenea gobierna la psique de una mujer, ésta, al igual que las mujeres que se parecen a Artemisa o a Hestia, está motivada por sus propias prioridades. Al igual que el arquetipo Artemisa, Atenea predispone a una mujer a enfocarse en lo que le importa, en lugar de enfocarse en las necesidades de los demás. Atenea difiere de Artemisa y de Hestia en que es la diosa virgen que busca la compañía de los hombres. En lugar de separarse o de retirarse, disfruta estar en medio de la acción y del poder masculinos. El elemento de diosa virgen le ayuda a evitar los enredos emocionales o sexuales con los hombres, con los cuales trabaja estrechamente. Puede ser compañera, colega o confidente de hombres sin desarrollar sentimientos eróticos o intimidad emocional. Atenea emergió a la compañía de los dioses del Olimpo como una adulta ya crecida.
Era representada en su mitología interesándose por los asuntos importantes del mundo. El arquetipo de Atenea representa así una versión más vieja, más madura de una diosa virgen que la de Artemisa. La orientación realista de Atenea hacia el mundo tal como es, su actitud pragmática, su adecuación a las pautas adultas, esto es, a las tradicionalmente mantenidas, y la ausencia de romanticismo o de idealismo completan esta impresión de Atenea como el epítome del adulto sensato. La estratega. La sabiduría de Atenea era la del general desplegando sus fuerzas o del magnate de los negocios superando en las tácticas a sus competidores. Fue la mejor estratega durante la guerra de Troya. Sus tácticas e intervenciones ganaron victorias para los griegos en el campo de batalla. El arquetipo de Atenea prospera en los ámbitos comercial, académico, científico, militar o político. Por ejemplo, Atenea puede manifestarse en una mujer con un máster en administración de empresas que, asociada con un mentor poderoso, se abre camino en la escala empresarial. El rápido ascenso de Mary Cunningham a la vicepresidencia de la corporación Bendix como la talentosa protegida del presidente y consejero delegado del Consejo de Administración siguió una trayectoria atenea. Cuando su relación recibió una atención desfavorable, dimitió para situarse lateralmente en una posición importante con Chenley, otro cargo importante dentro de la empresa. Este sabio movimiento podía ser considerado como el equivalente de una retirada estratégica y una acción decisiva llevada a cabo bajo el fuego de los disparos. La perspicacia de Atenea permite a una mujer recorrer su camino de manera eficaz en situaciones en que son importantes las consideraciones políticas o económicas. Tal vez utilice su capacidad para pensar con arreglo a una estrategia para continuar sus propios proyectos, o como una compañera consejera de un hombre ambicioso en ascenso. En cualquiera de los dos casos, el arquetipo de Atenea rige en mujeres que conocen cuál es el mínimo aceptable, cuya inteligencia está orientada hacia lo práctico y lo pragmático, y sus acciones no están determinadas por emociones o influidas por el sentimiento. Teniendo a Atenea en su psique, una mujer capta lo que ha de hacerse y averigua cómo realizar lo que desea. La diplomacia, que implica estrategia, poder y maniobras de disimulo, es un reino en el Atenea. Clairvaux luce belleza famosa, escritora de obras teatrales, congresista, embajadora en Italia y generala honoraria del ejército de los Estados Unidos, tenía estas cualidades de Atenea. Era admirada y criticada por su ambición y por servirse de su inteligencia y de sus alianzas para abrirse camino a través del mundo masculino. Estaba casada con Henry R. Luce, fundador de la revista Time y un verdadero Zeus en su propio reino. A los ojos de sus admiradores, Clairvaux merecía ser elogiada por su sangre fría en situaciones difíciles, aunque sus detractores se referían a ella como una mujer fría e intrigante. Igualmente, la mujer que es como Atenea es aquella que está en posesión de un doctorado y es eficaz en los medios universitarios. Lograr un puesto permanente exige llevar a cabo investigaciones, conseguir que las publiquen, formar parte de comités, recibir becas sabiendo de qué va el juego y haciendo méritos. Para seguir adelante, las mujeres, lo mismo que los hombres, necesitan mentores, mecenas y aliados.
La capacidad intelectual solo no basta. Están involucrados consideraciones tácticas y políticas. ¿Qué materia estudia, enseña o investiga? ¿En qué universidad se establece y qué cátedra o mentor elige? Todo ello desempeña un papel decisivo para conseguir la beca y la posición requeridas para desempeñar el trabajo. Para realizar lo que ha realizado Rosalind Yalow, Premio Nobel de Química, por sus descubrimientos en sus experimentos sobre inmunidad radiológica, la utilización de los isótopos radioactivos para medir la cantidad de hormonas y otros elementos químicos en el cuerpo, se debe hacer una brillante Atenea. Ella ha expresado su alegría de trabajar con sus manos y su cerebro, combinando la sabiduría y los aspectos artesanales de Atenea. Yalow tuvo que ser una fina estratega para idear las secuencias de laboratorio que condujeron a sus descubrimientos, habilidad que también le tuvo que ser útil cuando surgían cuestiones de política profesional. La artesana. Como diosa de la artesanía, Atenea se implicaba en hacer cosas que eran a la vez útiles y estéticamente agradables. Era más conocida por sus habilidades como tejedora, en las que las manos y mente deben trabajar juntas. Para elaborar un tapiz o un tejido, una mujer debe diseñar un plan de lo que va a hacer y después, vuelta tras vuelta, crearlo metódicamente. Esta actitud es una expresión del arquetipo de Atenea que concede importancia a la previsión, la planificación, el dominio de una artesanía y la paciencia. Las mujeres pioneras que hilaban el hilo, tejían vestidos y elaboraban prácticamente lo que llevaban los miembros de su familia, encarnaban a Atenea en su reino doméstico. Codo a codo con sus maridos cultivaban la tierra salvaje, sometiendo la naturaleza a medida que ampliaban las fronteras hacia el oeste. Sobrevivir y triunfar requieren rasgos, Atenea. La hija del padre. Como arquetipo de la hija del padre, Atenea representa a la mujer que, casi de manera natural, gravita alrededor de los hombres poderosos que tienen autoridad, respetabilidad y poder, hombres que encajan en el arquetipo del padre patriarcal o del jefe. Atenea dispone a la mujer a crear relaciones de tutoría con hombres que comparten con ella intereses comunes y visiones similares de las cosas. Ella espera una lealtad en ambos sentidos. Como la misma Atenea una vez le otorga su fidelidad, es su más ardiente defensora o su mano derecha, delegada para utilizar su autoridad y para conservar sus prerrogativas. Muchas secretarias ejecutivas que dedican sus vidas a sus jefes son mujeres Atenea. Su lealtad hacia su gran hombre escogido es indestructible. Cuando pienso en Rosemary Woods, secretaria personal de Richard Nixon, y en esos 18 minutos borras de las cintas magnetofónicas de Watergate, me pregunto si no estaba presente la mano de Atenea. Sé que habría sido una actitud de Atenea el haber tenido la sabiduría de haberse deshecho de aquella prueba, y como Atenea el haberla borrado sin sentirse culpable. La cualidad de hija del padre hace de una mujer Atenea una defensora del derecho y de los valores patriarcales que fomentan la tradición y la legitimidad del poder del varón. Las mujeres Ateneas suelen apoyar el statu quo y aceptar las normas establecidas como líneas de conducta,
se resisten al cambio. Atenea tiene poca simpatía por las personas perdedoras, oprimidas o rebeldes. Por ejemplo, Phyllis Schlafly, con un máster de Radcliffe y mujer extraordinaria, bien organizada y estructurada, encabezó la oposición a la enmienda sobre la igualdad de derechos. Antes de que encabezase dicha oposición, su ratificación por parte de todos los estados parecía inevitable. Durante sus primeros 12 meses de vigencia, el año antes de que Phyllis Schlafly crease su organización Stop Era, en octubre de 1972, la ERA había recibido 30 ratificaciones. Pero una vez ella lanzó sus tropas a la batalla, se detuvo este impulso. Durante los siguientes 8 años, solo 5 estados más la ratificaron y 5 de los 30 estados que la habían ratificado rescindieron su ratificación. Schlafly, cuyo biógrafo la llamó la novia de la mayoría silenciosa, es una Atenea contemporánea en el papel de una arquetípica hija del padre que defiende los valores patriarcales. El justo medio. Cuando el arquetipo Atenea es poderoso, la mujer muestra una tendencia natural a actuar siempre con moderación, a vivir dentro del justo medio que era el ideal ateniense. Los excesos suelen ser el resultado de intensos sentimientos o necesidades, o de una naturaleza apasionada, recta, temerosa o codiciosa, todas ellas antitéticas respecto a la racional Atenea. El justo medio también es favorecido por la tendencia de Atenea a dirigir los acontecimientos, tomar nota de los efectos y cambiar el curso de la acción en cuanto resulta improductiva. La Atenea acorazada. Atenea llegó al Olimpo vestida con una espléndida coraza de oro, y de hecho, estar acorazada es un rasgo de Atenea. Las defensas intelectuales evitan a una mujer así sentir dolor, tanto el propio como el de los demás. En medio del remolino emocional o de una dura batalla, permanece impermeable a los sentimientos mientras observa, etiqueta y analiza lo que está ocurriendo y decide lo que hará a continuación. En un mundo competitivo, el arquetipo de Atenea tiene una ventaja clara sobre Artemisa. La mujer Artemisa se señala metas y compite, pero no tiene coraza, como no la tenía la diosa Artemisa, que vestía con una corta túnica. Si el arquetipo de una mujer es el de Artemisa más que el de Atenea, se toma personalmente cualquier hostilidad o engaño inesperados. Puede sentirse herida u ofendida, y tal vez se vuelva emocional y menos efectiva. En la misma situación, Atenea valora fríamente lo que está sucediendo. El cultivo de Atenea. Las mujeres que no son como Atenea de manera innata pueden cultivar este arquetipo educándolo o trabajándolo. La educación requiere el desarrollo de las cualidades de Atenea. Cuando una mujer se toma en serio la escuela, desarrolla hábitos disciplinados de estudio. Las matemáticas, las ciencias, la gramática, la investigación y la escritura exigen cualidades de Atenea. Comportarse de manera profesional implica que una mujer es objetiva, impersonal y está capacitada. Una mujer que siente profunda simpatía hacia los demás puede que entre, por ejemplo, en el campo de la medicina o de la enfermería, y tal vez descubra que ha entrado en el territorio de Atenea y que necesite aprender la observación desapasionada, el pensamiento lógico
y habilidades concretas. Toda educación estimula el desarrollo de este arquetipo. Aprender objetivos, pensar con claridad, preparar exámenes y realizarlos, todos ellos son ejercicios que evocan a Atenea. Atenea también puede desarrollarse por necesidad. Una niña en un hogar poco pacífico puede aprender a ocultar sus sentimientos y ponerse una coraza protectora. Tal vez se vuelva insensible y ajena a sus propios sentimientos, ya que no se siente segura de otro modo. Puede que aprenda a observar y a crear estrategias para sobrevivir. Atenea se activa siempre que una mujer escogida como víctima empieza a planificar maneras de sobrevivir o de liberarse. Walter F. Otto, autor de Homeric Hus, llamó a Atenea la diosa siempre cercana. Acudía inmediatamente respaldando a sus héroes y era invisible para los demás. Susurraba sugerencias, aconsejaba la moderación y les proporcionaba un margen de ventaja sobre sus rivales. El arquetipo de Atenea necesita ser invitado a acercarse, siempre que una mujer tiene que pensar con claridad en medio de una situación emocional o siempre que en su propio ámbito docente o profesión compite con un hombre en igualdad de circunstancias. Atenea la mujer. Existe cierto tipo de mujer americana estable y extrovertida que parece ser la que personifica mejor a Atenea bajo su disfraz cotidiano. Es práctica, sin complicaciones, no pendiente de sí misma y confiada. Alguien que consigue que se hagan las cosas sin alaracas. La mujer Atenea suele tener buena salud, no tiene conflictos mentales y es físicamente activa, como corresponde a su identificación con Atenea, que en su aspecto de Atenea Higia era diosa de la salud. En mi imaginación puedo verla como una de esas mujeres de buen parecer, bien aseada, que tiene toda su vida un aspecto de buen tono. La psique de una mujer Atenea es similar al aspecto no convencional de los vestidos de buen tono, prácticos, duraderos, de calidad permanente y no influidos por los cambios de moda. El aspecto elegante de buen tono puede tenerlo la mujer urbana del extrarradio. La variante de la mujer de los barrios céntricos es la blusa y el traje de sastre que llevan las mujeres que trabajan con éxito en los negocios. Ambas versiones, la informal del extrarradio y la de los negocios en el centro de la ciudad, están influidas por Brooke Brothers, esa moda inglesa de clase alta que tiene el favor de muchos hombres de negocios y estudiantes elegantes. Los cuellos redondos a los Peter Pan y las camisas con botones hasta abajo constituyen ropa apropiada para las mujeres Atenea, que cultivan una sexualidad sin edad. La joven Atenea. Una niña Atenea comparte la capacidad de concentración de una joven Artemisa a la que añade una inclinación decididamente intelectual. Por ejemplo, a los 3 años Atenea tal vez sea una lectora autodidacta. Cualquiera que sea la edad, una vez que ha descubierto los libros, probablemente siempre tendrá la nariz metida en uno. Cuando no está leyendo, persigue a su padre preguntándole ¿por qué, papi? O papi, ¿cómo funciona esto? O lo que es más típico aún, papi, enséñamelo. Normalmente no pregunta mami ¿por qué? A menos que tenga una madre Atenea que le dé las respuestas lógicas que busca. La niña Atenea es curiosa, busca la información, quiere saber cómo funcionan las cosas. Los padres. Cuando una hija Atenea crece como la niña favorita de un padre con éxito, orgulloso de que ella se le parezca,
le ayuda a que desarrolle sus tendencias naturales. Cuando su modelo de rol le otorga su bendición, la confianza en sus capacidades, en su derecho de nacimiento, una hija así evoluciona segura y sin conflictos por ser brillante y ambiciosa. Por consiguiente, cuando es ya adulta, puede ejercer su poder fácilmente, manteniendo su autoridad y demostrando sus capacidades. Pero no todas las mujeres Atenea tienen padres Zeus que las favorezcan. Cuando no los tienen, un elemento esencial del desarrollo es el sentimiento de ausencia. Algunas mujeres Atenea tienen padres con mucho éxito. Otras tienen padres muy triunfadores, demasiado ocupados para prestarles atención. En otros casos, los padres tipo Zeus insisten en que las hijas se comporten como niñas tradicionales. Puede que digan de manera seductora: no llenes tu preciosa cabeza de datos, o que las reprendan diciendo: esto no es algo con lo que deben jugar las niñas pequeñas, o esto no te interesa, son negocios. Como consecuencia, tal vez crezcan con el sentimiento de que ellas son inaceptables tal como son y con frecuencia carezcan de confianza en sus capacidades. Incluso, aunque no haya sido directamente desanimada para entrar en el campo profesional o comercial. Cuando una mujer Atenea tiene un padre que no se parece para nada a Zeus, quizá un fracasado en los negocios, un alcohólico, un poeta desconocido o un novelista inédito, su desarrollo como Atenea suele verse cortado. Tal vez no aspire a alcanzar metas que podría haber realizado, e incluso aparezca como triunfadora ante los demás, suele sentirse como una impostora a punto de ser descubierta. A menos que ellas mismas sean mujeres Atenea, la mayoría de las madres de hijas Atenea se sienten no apreciadas, o como si sus hijas pertenecieran a una especie completamente diferente de seres. Por ejemplo, cualquier mujer inclinada a las relaciones se encontrará probablemente con que carece de relación con su hija Atenea. Cuando habla acerca de gente y sentimientos, la hija no está interesada. En vez de ello, su hija quiere saber cómo funciona algo y descubre que su madre no tiene la menor idea ni el deseo de saberlo. Como consecuencia de sus diferencias, la hija Atenea puede que trate a su madre de incompetente. Una madre así señalaba que su hija tenía 10 años y parecía que tenía 30. El eslogan de su hija parecía ser: por favor, madre, sé práctica. Esa madre continuaba diciendo que a veces mi hija me hace sentir como si ella fuera la adulta y yo fuera una niña retardada. Igualmente invalidante puede ser la experiencia de una hija Atenea con una madre que da la impresión de que a su hija le pasa algo. Esa madre puede hacer comentarios como: solo eres una máquina de calcular, o intenta aparentar que eres una niña. La mujer que desarrolla sus cualidades de Atenea y que es una gran triunfadora como una sólida autoestima, normalmente tiene padres del modelo Zeus Metis, padre con éxito en primer plano y madre nutriente en segundo plano, y ha tenido la posición de hijo primogénito en la familia. Con frecuencia dicha posición llegó por ausencia. Tal vez fuera hija única o la mayor de varias niñas, o puede que su hermano padeciera una deficiencia mental o física o constituyera una grave decepción para su padre. Como consecuencia, ella fue el recipiente de las aspiraciones de su padre respecto al hijo y el compañero con el que compartía sus intereses. Una Atenea con una imagen positiva de sí misma, que no tiene problemas por el hecho de tener ambición, podría ser también la hija de un padre y una madre profesionales ambos,
o la hija de una madre con éxito. Crece teniendo una madre como modelo de rol y el apoyo paterno-materno para ser ella misma. Adolescencia y primeros años de vida adulta. Las niñas Atenea miran bajo el capó de los automóviles. Son las que saben arreglar las cosas. Son las niñas en las clases de informática que inmediatamente y con ilusión captan cómo funcionan los ordenadores y se familiarizan rápidamente con la jerga informática. Pueden entrar en la programación de los ordenadores como un pato en el agua porque piensan de manera clara o lineal, con atención a los detalles. Son las jóvenes que aprenden sobre el mercado de valores, ahorran e invierten. Muy frecuentemente una niña tipo Atenea piensa que la mayoría de las niñas son tontas o torpes, expresando la misma actitud que los muchachos parecen tener en la preadolescencia. Es más probable que una niña Atenea se interese en clasificar un bicho raro que no se asuste del mismo. Queda desconcertada cuando otras niñas tienen respuestas del tipo pequeña señorita Pitufa. Como corresponde a una niña que sigue los pasos de Atenea, que castigó a Aracné, ninguna araña a su espalda hará salir corriendo a la señorita Atenea. Las jóvenes Atenea pueden sobresalir en costura, tejiendo o punto de aguja, pueden disfrutar haciendo diferentes artesanías y tal vez comparta estos intereses con su madre u otras jóvenes de mentalidad tradicional con las que de otro modo suele tener poco en común. Ella, más que estas, tal vez disfrute el desafío de crear un patrón y desarrollar una habilidad, y puede que no esté motivada por hacer vestidos a las muñecas o lindas cosas para ella. Disfruta de la destreza de los resultados. El sentido práctico y un aprecio por la calidad la motivan para hacer su propia ropa. Las niñas Atenea no suelen ser niñas problemáticas. Mientras que muchas niñas lo son, las escenas de gritos y llantos suelen estar notoriamente ausentes. Los cambios hormonales difícilmente afectan el comportamiento o estados de humor de este tipo de niñas. Puede que pase sus días de un colegio con chicos que son iguales desde el punto de vista intelectual. Tal vez se apunte a un club de ajedrez, participe en la memoria anual de la escuela o compita en el concurso de ciencias. Puede que adore las matemáticas y sobresalga en ellas, o que dedique su tiempo a la química, la física o el laboratorio de informática. Las niñas tipo Atenea, extrovertidas y socialmente conscientes, utilizan sus poderes de observación. Fijándose en qué ponerse o qué alianzas sociales deben tener. Comentan sus capacidades para competir socialmente y ser populares, aunque sin implicarse del todo. Las mujeres Atenea planifican el futuro. La mayoría de ellas dedican bastante tiempo a pensar qué es lo que harán al acabar los estudios secundarios, si tienen posibilidades económicas para ir a la universidad. Considerarán las universidades que están a su alcance y escogerán sensatamente por sí mismas. Incluso sus familias no pueden ayudarlas a ir a la universidad, encontrarán la manera de abrirse camino con becas o créditos. La equivalente en mujer de un Horatio Alger es casi siempre una mujer Atenea. La mayoría de las mujeres Atenea encuentran muy liberadora la universidad, habiendo escogido una facultad adecuada para ellas a causa de sus programas educativos y de la composición de su cuerpo estudiantil, se sumergen en ella, más libres de ser ellas mismas de lo que era posible durante el bachillerato. Es típico que las mujeres Atenea escojan colegios mayores
mixtos por su compatibilidad con los hombres y su alta consideración respecto a los mismos. Trabajo. La mujer atenea intenta hacer algo de sí misma, trabaja duro para conseguir sus metas y acepta la realidad tal como es. Así, los años adultos son productivos para ella. En el mundo del poder y de los logros, su utilización de la estrategia y del pensamiento lógico muestran su parentesco con Atenea. En el hogar sobresale en las artes domésticas, que constituyen también el reino de Atenea, utilizando su mente práctica y su ojo estético para llevar un hogar eficiente. Si la niña Atenea tiene que ir directamente del bachillerato al trabajo, con frecuencia se prepara para esta necesidad tomando cursos de educación en los negocios y trabajos de verano porque presentan buenas oportunidades. Las mujeres Atenea no juegan a cenicientas, no esperan a ser rescatadas por el matrimonio, ni fantasean sobre que algún día llegará mi príncipe. Eso es algo ajeno a su estilo. Si se casa y lleva un hogar, suele ser una gestora eficaz, ya sea para las compras, el lavado de ropa o la limpieza de la casa, tiene un sistema que funciona. En la cocina, por ejemplo, cada cosa está en su sitio. Nadie tiene que enseñar a una mujer atenea cómo planificar. La organización le llega de manera natural. Normalmente las compras una semana por delante y prevé las comidas aprovechándose de las ofertas. La mujer atenea encuentra estimulantes las tareas que suponen vivir ajustándose a un presupuesto y gastar el dinero adecuadamente. La mujer atenea puede ser una maestra excelente. Explica las cosas con claridad. Si el tema exige información precisa, es probable que lo domine. Su fuerte puede ser explicar procesos complejos que se desarrollan paso a paso. La maestra atenea es con toda posibilidad la más exigente. Es una de esas maestras que no admiten excusas, que esperan y consiguen los mejores resultados. No se deja engañar por historias tristes ni otorga calificaciones inmerecidas. Enseña mejor a estudiantes que suponen un reto intelectual para ella. Favorece a los estudiantes aventajados y pasa más tiempo con ellos que con los que van retrasados. Al contrario que una maestra maternal tipo Demeter, que se entrega más a los que necesitan de su ayuda. Como artesana, una mujer atenea hace objetos estéticamente agradables. Tiene también cabeza para los negocios y se preocupa tanto de mostrar y vender su trabajo como de hacerlo. Trabaja bien con sus manos y cualquiera que sea la artesanía, se enorgullece de dominar la técnica requerida y del buen acabado de su producto. Puede hacer variantes del mismo objeto disfrutando con ello. Una mujer atenea en el campo académico es probablemente una buena investigadora. Con su enfoque lógico y su atención a los detalles, les es fácil por naturaleza hacer experimentos o reunir datos. Sus campos de interés suelen ser los que valoran la claridad de pensamiento y la utilización de las pruebas. Tiende a ser una buena en matemáticas y ciencias y puede que entre en el ámbito financiero, jurídico o de la ingeniería o de la medicina, profesiones tradicionalmente de hombres, en donde se siente completamente a sus anchas, siendo una de las pocas mujeres en su campo. Relaciones con mujeres, distantes o descartadas. Una mujer atenea suele carecer de amigas cercanas, un patrón de comportamiento que puede haber sido advertido alrededor de la pubertad cuando no creaba vínculos de amistad íntima o incluso antes.
En la adolescencia la mayoría de las amigas comparten sus miedos, oscuros secretos, anhelos y ansiedades sobre el camino que experimentan sus cuerpos, las dificultades con los padres y los futuros inciertos. Para algunas jóvenes las principales ansiedades son preocupaciones sobre los muchachos, el sexo y las drogas. Otras están en medio de altibajos creativos o poéticos, o preocupadas con pensamientos sobre la muerte, la locura, el misticismo o conflictos de tipo religioso. Todos son temas para discutir con amigas que tienen intereses similares, no como una observadora, no romántica o racionalista escéptica, como es la joven Atenea. Además, en la mitología griega, Atenea tuvo alguna vez una amiga que era como una hermana, llamada Iodama o Palas. Las dos niñas estaban jugando un juego de competición que acabó mortalmente cuando la lanza de Atenea hirió mortalmente a su amiga, matándola. Una de las versiones sobre el origen del nombre Palas Atenea se relaciona con la memoria de su amiga. Como en el mito, si la falta de simpatía de la niña Atenea no mata su potencial de amistad con otras niñas, puede que lo haga su necesidad de ganar. En la vida real, la amiga de una mujer Atenea puede sentirse hundida cuando esto olvida la importancia de su relación y en su lugar se concentra en ganar, a veces mediante el engaño, revelando una parte de su personalidad que mata la amistad. Una falta de relación con otras mujeres suele empezar en la niñez con la admiración por sus padres y su afinidad con ellos, o con la indiferencia de personalidad e inteligencia respecto a sus madres. Esta tendencia se une a una falta de amistades femeninas íntimas. Como consecuencia, las mujeres Atenea no se sienten en su piel como hermanas de otras mujeres, ni de las feministas a las que pueden parecerles superficiales, especialmente si son mujeres con carrera. Así pues, esta hermandad es un concepto ajeno a la mayoría de las mujeres Atenea. En mitología, fue Atenea quien emitió el voto decisivo para el patriarcado en el juicio de Orestes. En los tiempos actuales, ha solicitado ser una mujer Atenea la que, hablando en contra de la acción afirmativa, la enmienda sobre la igualdad de derechos o el derecho al aborto, la que ha sido decisiva para derrotar las posiciones feministas. Recuerdo lo efectiva que era Atenea cuando yo era una defensora de la era. Una mujer Atenea se levantó para hablar con un grito de llamada: «Soy una mujer y estoy en contra de Hera». Y la oposición mayoritariamente masculina y mayoritariamente silenciosa se puso de su parte. Cada vez era una equivalente loca de Phyllis Schlafly, en donde su papel de defensora del statu quo patriarcal y de su oposición habitual como colega de las mujeres con la que los hombres se sentían más a gusto. La historia de Aracné la tejedora, convertida en araña por Atenea por haberse atrevido a hacer públicas las seducciones y violaciones de Zeus, es otro mito con paralelismos actuales. Una estudiante o una secretaria tal vez presente una queja de acoso sexual contra el profesor o su jefe, o una hija quizá descubra el incesto en la familia y atraiga la atención hacia la conducta de su, a veces dominante, padre. O puede que una paciente informe de que su psiquiatra ha actuado de manera contraria a la ética teniendo relaciones con ella. Esas mujeres como Aracné son alguien inexistente que expone la conducta de un hombre poderoso que en privado se aprovecha de su posición dominante para intimidar, seducir o aplastar a mujeres vulnerables. Una mujer Atenea suele enfadarse con la mujer que se queja, en vez de enfadarse contra el hombre contra el que se dirige la queja,
puede que reproche a la víctima femenina por provocar lo sucedido, o de manera más típica todavía, como la misma diosa, se indigna porque la mujer haya hecho pública una acción que somete al hombre a críticas. Las feministas reaccionan encolerizadas ante la carrera llena de éxitos de las mujeres Atenea, que por una parte adoptan posiciones establecidas y patriarcales sobre temas políticos que afectan a mujeres y que por otra consiguen obtener los máximos beneficios de la influencia de los movimientos feministas en educación, oportunidades y promoción profesional. La primera mujer que adquiere la entrada o el reconocimiento en una situación dominada por varones suele ser una mujer que las feministas describen como una abeja reina. Este tipo de mujer no ayuda a que sus hermanas salgan adelante. En realidad, hacen que el avance generacional sea más difícil. Relaciones con hombres. Solo los héroes pueden ser candidatos. La mujer Atenea gravita alrededor de hombres con éxito. Durante los estudios superiores está atraída por la estrella de la facultad. En los negocios se ve atraída hacia el hombre que asciende y que llegará a ser un día el director de la empresa. Ella posee una astuta habilidad para detectar a los ganadores. Está atraída por el poder, bien buscándolo para sí misma, con frecuencia con ayuda de un mentor varón con éxito, o más tradicionalmente como compañera, esposa, secretaria ejecutiva o aliada de un hombre capaz y ambicioso. Para las mujeres Atenea, como señalaba el secretario de Estado Henry Kissinger, el poder es el mejor afrodisíaco. Las mujeres tipo Atenea no soportan a los inútiles, son impacientes con los soñadores, no les impresionan los hombres en búsqueda de cosas que no sean mundanas, y no tienen simpatía por los hombres que poseen demasiada compasión para actuar de manera decisiva. No piensan que los poetas artistas que se mueren de hambre en bujardías sean personajes románticos, ni les seducen los eternos adolescentes disfrazados de hombres. Para una mujer Atenea, gran corazón, neurótico o sensible son adjetivos para describir a los perdedores. Cuando se trata de hombres, solo los héroes pueden ser candidatos. Una mujer Atenea suele escoger a su hombre. Puede que lo haga rechazando citas u oportunidades laborales con hombres que no alcanzan sus pautas de éxito o de posibilidades de éxito, o echándole el ojo a un hombre concreto con una estrategia tan sutil que éste no se dé cuenta, creyendo que es él quien la eligió a ella. Quizás sea ella la que saque la luz del tema del matrimonio o de una asociación de trabajo, con el instinto de las frases necesarias en el tiempo que tiene una negociadora que conoce a su hombre. Si lo que quiere es ser su protegida en los negocios o su secretaria, encuentra la oportunidad para impresionarle con sus capacidades y el mucho trabajo que realiza. Una vez cerca, lucha por hacerse indispensable para él, un papel que le proporciona a ella satisfacción emocional y laboral. Ser la esposa del despacho o la segunda a bordo proporciona a la mujer Atenea una sensación de poder y al mismo tiempo una asociación con un gran hombre elegido al que tal vez otorgue su lealtad durante toda su vida. Una mujer Atenea adora discutir sobre estrategia y estar enterada en secreto de la que se cuece entre bastidores. Su opinión y consejo pueden ser muy perceptivos y útiles, así como potencialmente directos. Valora a los hombres que persiguen lo que quieren, que son fuertes, decididos y ganadores, en los cuales luchan por poder.
Para algunas mujeres Atenea, cuanto más resulte ser su hombre como el astuto Ulises. Sexualidad. Una mujer Atenea vive en su mente y no suele estar en contacto con su cuerpo. Considera el cuerpo como una parte utilitaria de sí misma, de la que es inconsciente hasta que se hiere o se pone enferma. Es típico que no sea una mujer sensual o sexy, ni dada a flirteos ni aventuras románticas. Le gustan los hombres como amigos o mentores más que como amantes. A diferencia de Artemisa, rara vez considera el sexo como un deporte recreativo o una aventura. Al igual que Artemisa, necesita de Afrodita o de Hera como arquetipos activos para que la sexualidad se convierta en una expresión de atracción erótica o de un compromiso emocional. De otro modo, el sexo forma parte de un acuerdo intrínseco a una relación concreta o de un acto calculado. En ambos casos, una vez que decide ser sexualmente activa, suele aprender cómo hacer muy bien el amor. Una mujer Atenea suele permanecer célibe durante largos periodos de su vida adulta, mientras concentra sus esfuerzos en su profesión. Si es una secretaria ejecutiva o una auxiliar administrativa dedicada a un hombre que ella ha decidido, puede permanecer como una esposa del despacho célibe. Si una mujer casada se identifica con Atenea, su actitud hacia la sexualidad puede ser aproximadamente la misma que su actitud hacia otras funciones corporales, algo que se hace regularmente y es saludable para ella. También forma parte de su papel como esposa. Atenea parece bien representada entre las mujeres lesbianas, al contrario de lo que podría esperarse. Dadas las lealtades patriarcales de Atenea, su afinidad con los héroes y su falta de sentimientos de hermandad femenina. La mujer lesbiana Atenea posee una tendencia a tener una pareja configurada en el mismo molde que ella. Tal vez ambas sean profesionales, triunfadoras, que empezaron como colegas antes de convertirse en amantes. En sus relaciones, las mujeres lesbianas Atenea tal vez admiren sus cualidades heroicas y el éxito de la pareja, o tal vez sean atraídas por su intelecto, el compañerismo y la libertad más que la pasión. Las mantienen juntas. La relación sexual entre ellas quizá vaya disminuyendo hasta desaparecer. Probablemente mantienen secreta la naturaleza homosexual de su relación frente a los demás. Esta relación suele ser de larga duración y sobrevive a las separaciones causadas por exigencias profesionales. Matrimonio. Cuando las mujeres no tenían muchas oportunidades de triunfar en sus propias carreras, la mayoría de las mujeres Atenea lograron buenos matrimonios. Se casaron con hombres muy trabajadores orientados hacia el éxito, a los cuales respetaban. Entonces, como ahora, es más probable que el matrimonio de una mujer Atenea sea una asociación de compañerismo más que una unión apasionada. Existen probabilidades de que ella le atienda perfectamente y de que ambos sean compatibles. Ella es su aliada y buena compañera. Una esposa vitalmente interesada en su carrera o en sus negocios, que planificará con él la estrategia de cómo avanzar y que trabajará a su lado si es necesario. Al igual que a Atenea, que retuvo a Aquiles cuando, encolerizado, estaba a punto de empuñar su espada contra su jefe, Agamenón puede hacerle desistir sabiamente de actuar de manera prematura o impulsiva. Si su esposo es mayor y bien situado en el momento del matrimonio,
y si está implicado en acciones muy complicadas o técnicas, el principal papel de una esposa atenea será el de una aliada social. Su tarea en ese caso es ser un factor esencial de las relaciones, buena anfitriona y su mano derecha en el mantenimiento de importantes alianzas sociales. Aparte de aconsejar a su marido o de ser un factor de esparcimiento para hacer que avance su carrera, suele llevar la casa con gran dominio. Le es fácil la pista del presupuesto y de las tareas, prestando atención a los detalles y enfoques prácticos. También toma sobre sí la educación de los hijos o herederos como parte de su asociación. La comunicación entre una esposa atenea y su marido acerca de los acontecimientos suele ser excelente, pero la comunicación sobre los sentimientos puede ser prácticamente inexistente, bien porque él, al igual que ella, los pase por alto, o bien porque él haya aprendido que ella no entiende de sentimientos. Tanto las mujeres Hera como las mujeres Atenea están atraídas por hombres con poder y autoridad semejantes a Zeus. Sin embargo, lo que ellas esperan de él y la naturaleza del vínculo de cada tipo de mujer tiene con él es algo muy diferente. Una mujer Hera hace de un hombre su dios personal y responsable de llenarla, porque el afecto que siente por él consiste en una conexión profunda e instintiva. Cuando se entera de que él le es infiel, queda herida en lo más profundo y se enfurece contra la otra mujer, que adquiere una gran importancia a sus ojos. En contraste, una mujer atenea es prácticamente impermeable a los celos sexuales. Considera su matrimonio como una asociación mutuamente beneficiosa. Suele ser leal y espera lealtad, que puede no equiparar a fidelidad sexual. También encuentra difícil creer que pueda ser reemplazada por una atracción pasajera. Jacqueline Kennedy Onassis resulta ser una mujer atenea. Se casó con el senador John F. Kennedy, que llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Posteriormente se convirtió en la esposa de Aristóteles Onassis, famoso por ser uno de los hombres más ricos, bruscos y poderosos del mundo. Se sabe que ambos hombres tenían aventuras extramatrimoniales. Kennedy era un mujeriego, con multitud de relaciones sentimentales, y Onassis tuvo una relación completamente pública y de larga duración con la estrella de ópera Maria Callas. A menos que Jacqueline Kennedy Onassis fuera una consumada actriz, no parece que fuera vengativa hacia las otras mujeres. Su aparente falta de celos y de rabia, unida a su elección de hombres poderosos, son características de una mujer atenea. Mientras el matrimonio en sí mismo no se ve amenazado, una mujer atenea puede racionalizar y aceptar la existencia de una querida. A veces, sin embargo, una mujer atenea menosprecia exageradamente el significado del interés de su marido por otra mujer. Ahí tiene un ángulo muerto. Incólume ella misma por la pasión, no puede calcular la importancia que tiene para otra persona. También carece de simpatía o de compasión por sentimientos vulnerables o valores espirituales que pueden tener un significado especial para su marido. Esta falta de comprensión puede cogerla desprevenida y no preparada, cuando sin que ella lo espere, su marido quiere divorciarse de ella y casarse con otra mujer. Cuando la decisión de divorciarse la toma la mujer atenea, puede ser capaz de desprenderse de su marido, al que tiene gran cariño, con relativamente poca emoción o pena. Esta era ciertamente la impresión que daba una corredora de bolsa de 31 años que conocí.
Formaba parte de un matrimonio en el que ambos eran igualmente profesionales hasta que su marido, ejecutivo de publicidad, fue despedido. Este se puso a vagar por la casa en lugar de buscar agresivamente un trabajo, y ella se volvió gradualmente infeliz y le perdió el respeto. Al cabo de un año ella le dijo que quería divorciarse. Su actitud fue muy similar a la de un hombre de negocios que despide a un empleado incapaz de hacerse cargo de las responsabilidades de su puesto, o que sustituye a un trabajador cuando aparece otro empleado mejor para el puesto. Ella estaba muy reticente a decírselo y encontró muy dolorosa la confrontación que se produjo, pero su conclusión de fondo era que él tenía que irse. Y una vez cumplida la desagradable tarea, se sintió aliviada. Tanto si ella, la instigadora del divorcio, como si no lo es ella, la mujer atenea sobrelleva muy bien la situación. Los acuerdos son negociados normalmente sin rencor o encarnizamiento. No se siente personalmente aplastada, incluso si él la deja por otra. Puede que queden en buenos términos con un exmarido y tal vez hasta continúe una asociación comercial. El matrimonio en el que ambos son profesionales y en el que el esposo y la esposa están muy implicados en sus respectivas carreras constituye un fenómeno relativamente nuevo. Las mujeres Atenea pueden tener más éxito que la mayoría de las mujeres en este tipo de matrimonio. Se necesita la mente de Atenea para planificar y llevar adelante la logística de tener dos asociados laborales con metas a largo plazo y con horarios que pueden no ser los habituales de 9 a 5, mantener la presencia social y todo lo que acompaña a personas profesionales o con una movilidad ascendente. Las mujeres Atenea tienden a ser más conservadoras sobre los roles tradicionales y es menos probable que presenten exigencias de igualdad por puro principio. Por consiguiente, la mujer Atenea en un matrimonio en que ambos son profesionales suele supervisar el hogar, suele contratar asistencias eficaces y da la impresión de su carrera, sirviendo al mismo tiempo de aliada y confidente apreciada por su marido. Hijos. Como madre, la mujer Atenea espera difícilmente a que sus niños crezcan hasta tener la edad en la que ella pueda hablarles, hacer proyectos con ellos y llevarles a ver lo que hay que ver. Es lo contrario de una madre tierra Demeter, que busca instintivamente ser una madre. Le encanta tener niños en los brazos y desea que nunca crezcan. En contraste, una mujer Atenea estaría dispuesta a alquilar un útero inmediatamente en cuanto esto fuera posible, con tal de tener asegurada la maternidad del niño, y se sirve de madres adoptivas contratando amas de casa y niñeras para que cuiden a sus hijos por ella. La madre Atenea brilla si tiene hijos competitivos, extrovertidos e intelectualmente curiosos. En el actuar, con sus héroes en ciernes, lo que saca de ella la capacidad de enseñar, aconsejar, inspirar y animarles a cómo sobresalir. Es apta para reforzar el comportamiento masculino estereotípico en sus hijos, dándoles muy pronto el mensaje de que los hombres fuertes no lloran. Las madres Atenea también tienen éxito con las hijas que son como ellas, las hijas independientes que comparten con sus madres el enfoque lógico de las cosas. Estas mujeres pueden ser modelos de conducta y mentoras para las hijas que son como ellas. Algunas madres Ateneas, sin embargo, tienen hijas que son muy diferentes a ellas. Estas hijas, por ejemplo, pueden estar por su naturaleza innata más interesadas en lo que sienten las personas que en cómo funcionan las cosas, y pueden no afirmarse a sí mismas ni ser intelectuales.
con una hija tradicional, una madre atenea lo hace peor. Puede que le divierta, acepte y tolere una hija que no es como ella, o puede descartar a la hija a favor del hijo. En cualquiera de los dos casos, la hija siente una distancia emocional y tiene la sensación de que no es valorada tal como es. La mujer atenea encuentra difícil tratar con hijos o hijas que son fácilmente afectados por los sentimientos. La situación es más difícil, por supuesto, para las hijas. Si aceptan las pautas de su madre, probablemente crecerán desvalorizándose a sí mismos por ser llorones en la infancia y por ser hipersensibles en la vida adulta. Su mente práctica también la hace ser impaciente con un hijo soñador que tiene fantasías. Una madre atenea espera que sus hijos hagan lo que se espera de ellos, se eleven por encima de los acontecimientos que suscitan emociones en sus vidas y que sean como ella, buenos soldados. En la Edad Media, la mujer atenea suele considerar que los años de la mitad de su vida son los mejores. Con su capacidad para ver las cosas como son, rara vez se hacen ilusiones con las que tengan después que desilusionarse. Si todo marcha conforme a lo planeado, su vida se desenvuelve de una manera ordenada. A mitad de la vida, una mujer atenea suele tomar tiempo para asentar su situación. Considera todas las opciones y después efectúa una transición ordenada a la siguiente fase. Si el trabajo constituye su principal interés, se halla en mitad de su carrera y puede ver en ese momento su trayectoria, hasta dónde puede elevarse, hasta qué punto es segura su situación, a dónde la puede llevar una relación con su mentor. Si es madre, cuando sus hijos han crecido, es probable que se haya embarcado en proyectos a los que puede dedicar más tiempo, puesto que sus hijos la necesitan menos. Sin embargo, los años de la mediana edad de una mujer atenea pueden desembocar inesperadamente en una crisis. Tal vez se encuentre en medio de una crisis matrimonial que puede sacudir su ecuanimidad y exponerla a sentimientos más profundos. Con frecuencia la crisis de su marido instiga a la suya. El matrimonio agradable que ha constituido una alianza de éxito para los dos puede que sea ahora insatisfactorio para él. Tal vez sienta la ausencia de la pasión en su matrimonio y quizás se sienta atraído por otra mujer que lo estimula desde el punto de vista romántico y erótico. Si una mujer continúa siendo fiel a su naturaleza de atenea, su respuesta será enfrentarse a la situación de manera sensata. Sin embargo, a mitad de la vida puede activarse otras diosas y por primera vez en su vida puede que reaccione de manera impredecible. La menopausia no es una causa de aflicción para Atenea, porque ella nunca se definió a sí misma principalmente como madre. Tampoco la belleza y la juventud son esenciales para la autoestima de la mujer atenea, que está basada en la inteligencia, la competencia y con frecuencia en la capacidad de ser indispensable. Así pues, envejecer no es una pérdida para la mayoría de las mujeres atenea. Por el contrario, por ser más poderosa, útil o influyente en los años de mitad de su vida que cuando era joven, su confianza y bienestar pueden incluso ser reforzados en este periodo en el que otras mujeres están ansiosas por parecer más viejas y volverse menos deseables. En la tercera edad, la mujer atenea cambia muy poco a lo largo de décadas. Continúa siendo una mujer práctica, llena de vida y de energía, muy participativa,
primero en el hogar y en el trabajo, y después frecuentemente como voluntaria en asociaciones ciudadanas. Suele ser defensora de las instituciones tradicionales y probablemente de las muy conservadoras. La mujer casada atenea de clase media y clase alta es la piedra angular del voluntariado en organizaciones benéficas y en iglesias. Ayuda a organizar a las asistentes sanitarias, las obras benéficas de United Way y de la Cruz Roja, desempeñando cada vez un papel más destacado a medida que envejece. Cuando sus hijos se hacen mayores y se marchan de casa, la mujer atenea no llora por el nido vacío. Es entonces cuando tiene más tiempo para hacer proyectos, estudiar o trabajar en lo que le gusta. Sus relaciones con sus hijos adultos suelen ser amistosos. Por haberles animado a ser independientes y autosuficientes y no haberse entrometido nunca en sus asuntos, no haber facilitado la dependencia, la mayoría de sus hijos y nietos no tienen problemas con ella. Habitualmente la respetan y con frecuencia la quieren, aunque suele ser parca en demostraciones de afecto y no expresa mucho sus sentimientos, mantiene el contacto con la familia y la comunicación sobre las cosas que pasan, e igualmente observa las fiestas y tradiciones familiares. En sus últimos años, muchas mujeres ateneas se convierten en respetables pilares de la comunidad. Algunas resultan señoras de edad en zapatillas deportivas, mujeres con cabeza para los negocios que han sido ridiculizadas por plantear cuestiones pertinentes en las asambleas de accionistas. No son desconcertadas por el pensamiento insensato o confuso de otras personas, y su persistencia es especialmente embarazosa para los hombres investidos de autoridad. Cuando llega la viudez, normalmente una mujer atenea se ha anticipado. Sabe que su esperanza de vida es mayor que la del hombre y por haberse probablemente casado con un hombre mayor que ella, no se encuentra desprevenida o no preparada por la viudez. Es una viuda que maneja su propio dinero, que invierte en el mercado de valores o que continúa por sí misma el negocio familiar. Frecuentemente una mujer atenea viuda o solterona vive sola, manteniendo al mismo tiempo una vida activa y ocupada. La cualidad de diosa virgen completa en sí misma le sirve bien en sus últimos años, en los que ella es autosuficiente y está activa lo mismo que cuando era joven. Dificultades psicológicas. La racional atenea nunca perdió su cabeza, su corazón o su autocontrol. Vivía dentro del justo medio y nunca fue sobrepasada por la emoción o por sentimientos irracionales. La mayoría de las demás diosas, excepto Hestia, volcaban sus emociones sobre los demás, causándoles sufrimiento, o eran escogidas como víctimas y sufrían. Las mujeres que son como ellas probablemente poseen el potencial de causar sufrimiento o de sufrir. Atenea era diferente. Era invulnerable, inconmovible frente a la emoción irracional o abrumadora, y sus acciones eran deliberadas más que impulsivas. Puesto que la mujer que se parece a Atenea comparte sus atributos, tampoco es una víctima de los demás ni de sus propias emociones. Sus problemas surgen de sus propios rasgos característicos, de llevar psicológicamente la ejida y la coraza. Una evolución unilateral puede cortarle de los aspectos de sí misma que no necesita desarrollar. La identificación con Atenea. Vivir como Atenea significa vivir en la cabeza y actuar resueltamente en el mundo.
Una mujer que vive de esta manera lleva una existencia unilateral. Vive para su trabajo. Aunque disfruta de la compañía de los demás, carece de intensidad emocional, atracción erótica, intimidad, pasión o éxtasis. También le está ahorrando el sufrimiento, la profunda desesperación y el sufrimiento que puede sobrevenir a la vinculación con los demás o al hecho de necesitarlos. La identificación exclusiva con la Atenea racional corta a una mujer de la entera gama de intensidad de las emociones humanas. Sus sentimientos están bien modulados por Atenea, están limitados a una medida de intensidad. Así pues, se corta a sí misma de tener simpatía con los sentimientos profundos de cualquier persona, de sentirse afectada por el arte o la música que expresan sentimientos intensos y de ser conmovida por la experiencia mística. Al vivir en su cabeza, la mujer Atenea pierde la experiencia de estar plenamente en su cuerpo. Sabe poco de sensualidad y acerca de cómo se siente cuando se fuerza el cuerpo hasta sus límites. Atenea mantiene a una mujer por encima del nivel instintivo, de manera que no siente la fuerza completa de los instintos maternal, sexual o de procreación. Para evolucionar más allá de Atenea, una mujer tiene que desarrollar otros aspectos de sí misma. Puede hacerlo gradualmente si se da cuenta de que Atenea la limita y si está receptiva a las perspectivas de los demás. Cuando los demás hablan de emociones y experiencias que le son profundamente significativas, pero que son desconocidas para ella, necesita hacer un esfuerzo para imaginar de qué están hablando. Tiene que reconocer su actitud de exigir siempre pruebas y su distancia escéptica de los demás y de sí misma como un potencial todavía no desarrollado de profundidad espiritual o emocional. Una mujer tipo Atenea a veces evoluciona más allá de este arquetipo, inesperada o traumáticamente, bajo la presión de circunstancias que la desbordan con sentimientos procedentes del inconsciente. Por ejemplo, puede que su hijo se vea amenazado por la enfermedad o alguien le haya hecho daño. Si surge un instinto protector desde sus profundidades arquetípicas tan feroz como una madre osa encolerizada, descubre que este aspecto de Artemisa es parte de ella. O si su agradable matrimonio es amenazado por otra mujer, tal vez se vea llevada por los sentimientos heridos y vengativos de Hera, en lugar de mantenerse como una Atenea racional que se comporta como de costumbre. O puede que tome una droga psicodélica y se vea sumergida en un estado alterado de conciencia que la sobrecoge o la asusta. El efecto Medusa. Una mujer Atenea tiene la capacidad de intimidar a los demás y de suprimir la espontaneidad y vitalidad y creatividad de las personas que no son como ella. Este es el efecto Medusa. Es su peto. La diosa Atenea llevaba un símbolo de su poder, la ejida, una piel de cabra decorada con la cabeza de la gorgona, la cabeza de Medusa. Esta era un monstruo con serpientes en lugar de cabellos, cuya terrorífica apariencia convertía en piedra a todos los que fijaban la mirada en ella. La gorgona es también un aspecto de la mujer Atenea. Metafóricamente, ella tiene también el poder de desvitalizar la experiencia de los demás, de suprimir la vida con la conversión, de convertir una relación en un cuadro estático. A través de su concentración en hechos y detalles, su necesidad de premisas lógicas y de racionalidad puede convertir una conversación en una seca enumeración de detalles, o puede ser devastadoramente insensible y cambiar espectacularmente de esta manera un ambiente
de ser profundamente personal a ser superficial y distante. Con su actitud crítica y sus cuestiones analizadoras, puede inintencionadamente, inconscientemente, disminuir la experiencia subjetiva de otra persona. Puede carecer de empatía por temas espirituales o morales que otros consideran de vital importancia, ser intolerante con los problemas que tiene la gente en sus relaciones y crítica hacia cualquier tipo de debilidad. Esta falta de empatía es matadora. Cuando la ocasión es puramente social, este efecto medusa desvitalizador puede simplemente aburrir o enojar. Sin embargo, cuando la mujer atenea está en una posición de autoridad y de emitir juicios, puede utilizar el poder total de la medusa gorgona para aterrorizar y petrificar. Por ejemplo, puede estar llevando a cabo una entrevista con consecuencias graves. Cuando una persona es escudriñada por la Atenea con el ojo de Gorgona, se siente ante la mirada fija y magnificadora de una mente analítica e impersonal, cuyas cuestiones parecen dirigirse sin respiro hacia las inadecuaciones descubiertas. Teniéndosela que ver con lo que puede ser un intelecto analítico y un corazón de piedra, la persona puede sentirse convertida en piedra. Una colega me describió una vez la desafortunada experiencia de encontrarse con la medusa gorgona en una cita de evaluación para su ascenso profesional. Ahora, esta colega es una terapeuta que trabaja muy bien con pacientes gravemente perturbados. Intuitivamente dotada para comprender el significado simbólico y las emociones que yacen tras el comportamiento irracional, trabaja maravillosamente con los pacientes. Sin embargo, al describir esta entrevista, una mujer atenea, sentí que mi mente se quedaba en blanco. Por un momento me quedé literalmente sin habla. No podía pensar correctamente ni encontrar las palabras. No salí bien parada en absoluto. La mayoría de las veces cuando una persona se siente convertida en piedra por el examen escudriñador y crítico de alguien que tiene el poder de destruir un ascenso profesional o una posibilidad de formación, ese alguien es un hombre que tiene el arquetipo de Zeus y lleva la égida. Pero a medida que las mujeres tienen más acceso al poder, la égida puede ser llevada cada vez menos por mujeres y si actúan como Atenea, pueden producir el efecto medusa. Con frecuencia, la mujer Atenea que está produciendo ese efecto medusa es inconsciente de su poder negativo. No es su intención intimidar ni aterrorizar. Simplemente tal como lo ve ella, está cumpliendo bien con su trabajo. Reunir los hechos, examinar las premisas, comprobar cómo su estructura el material y cómo la apoyan las pruebas. Pero sin saberlo puede estar realizando la observación de Goethe de que asesinamos cuando analizamos minuciosamente. Con su actitud objetiva y sus cuestiones incisivas, descuida el esfuerzo por crear la relación. Así pues, elimina el potencial de verdadera comunicación en el que puede compartirse el corazón de cualquier asunto o el alma de una persona. A veces hablo con alguna paciente que es puro enfoque intelectual que me da un informe fáctico de su vida, una enumeración de acontecimientos sin emoción, dejando de lado los sentimientos. Considero que tengo que hacer un esfuerzo para permanecer en relación con ella, luchando para vencer el aburrimiento cuando no hay vida, ninguna intensidad de sentimiento añadida a los acontecimientos. Lo que no tiene vida en ella tiene un efecto de atontamiento sobre mí. Cuando me siento convirtiéndome en piedra, sé por fin que este es el problema que ella introduce en toda relación.
Es por esto por lo que su vida carece de intimidad y suele ser solitaria. Cuando una mujer está metafóricamente llevando la coraza con la ejida de Medusa en su peto, no está mostrando ninguna vulnerabilidad. Sus defensas bien acorazadas están altas y su autoridad y mirada crítica mantienen a los demás a distancia desde el punto de vista emocional. Si se desanima por el efecto de Medusa que produce en los demás, una mujer atenea haría bien en recordar que el peto de la górgona era algo que Atenea podía ponerse y quitarse. De la misma manera, si una mujer atenea se quita la coraza y la ejida, ya no producirá el efecto Medusa. Su ejida de Medusa parte cuando ya no se constituya en tribunal para juzgar a los demás, reclamando internamente su autoridad para valorar o invalidar lo que otras personas sienten, piensan o viven. Cuando se da cuenta de que tiene algo que aprender de las personas y algo que compartir con ellas y se relaciona entonces como una igual, se habrá desprendido de su peto de górgona y su efecto Medusa. Astucia. Haz cualquier cosa que funcione. La mujer atenea que tiene un objetivo que alcanzar o un problema que resolver se interesa casi exclusivamente en cómo puedo hacerlo y en ¿funcionará? Puede ser astuta o actuar sin escrúpulos para conseguir sus objetivos o derrotar a sus rivales. Esta astucia fue característica de la diosa Atenea. Por ejemplo, en la confrontación culminante de la guerra de Troya entre el héroe griego Aquiles y el héroe más noble troyano Héctor, Atenea utilizó decididamente tácticas sucias para ayudar a que Aquiles ganase. Engañó a Héctor para que creyese que su hermano estaba a su lado como portador de su lanza cuando se enfrentó a Aquiles. Entonces, después de haber lanzado su única lanza y haberse vuelto para coger otra de su hermano, Héctor descubrió que estaba solo y supo que su fin estaba próximo. La diosa no se preocupó de preguntarse, ¿es justo? ¿O es ético? Lo que le importaba era que se trataba de una estrategia efectiva. El lado oscuro de una mujer atenea está relacionado con este aspecto de Atenea. Cuando juzga el comportamiento de otras personas, su principal criterio es la eficacia. No forma parte de su manera de pensar el preocuparse de valores del sentimiento como justo o injusto, bueno o malo. Así pues, tiene dificultades para entender por qué la gente se enoja por una conducta inmoral o contraria a la ética, especialmente cuando no les afecta personalmente. Tampoco entiende por qué alguien se molestaría en discutir acerca de los principios morales de un asunto o sobre la licitud de los medios utilizados para alcanzar el fin deseado. Así, si era estudiante en los años 70, cuando sus compañeros y compañeras tomaban las calles para protestar contra la guerra de Vietnam o la invasión de Camboya, o estaban indignados por las revelaciones del caso Watergate, con toda posibilidad a ella no le afectaba. Otras personas tal vez la consideren indiferente desde el punto de vista moral, cuando en realidad, fiel a su forma atenea, no la hacía actuar el contagio de los sentimientos ajenos, ni estaba inquieta por los propios. Por el contrario, ella permanecía en la clase o en el laboratorio persiguiendo sus propias metas profesionales. Vías de desarrollo personal. Desarrollarse más allá de los límites de una diosa a través del cultivo de otra es una posibilidad que todos los tipos de diosas comparten, pero a una mujer atenea
posee varias direcciones específicas cuyo seguimiento también puede considerar. Volverse hacia adentro. La mujer atenea que actúa en el mundo externo puede verse atrapada en juegos de poder comerciales, jurídicos o políticos, y puede descubrir que está siempre trabajando, hablando de negocios o llevándose trabajo de la oficina a la casa. Puede que sienta después de un tiempo que su mente nunca está en calma, que la máquina está siempre en marcha. Cuando se da cuenta de lo absorbente que es su trabajo y siente la necesidad de más equilibrio, Atenea, como diosa de la artesanía, le proporciona una vía para retirar su mente de la actividad. La artesanía más preciada de todas para Atenea era el tejer. Una mujer de negocios, Atenea me dijo cuando empezó a tejer: es la actividad más calmante que haya podido imaginar. Entró en el ritmo del telar, mi mente se absorbe y es vaciada al mismo tiempo. Mis manos están ocupadas y al final tengo un maravilloso adorno para colgar en la pared. Otra mujer atenea puede que descubra que coser la libera de sus preocupaciones profesionales. Encuentra que hacer sus propios vestidos es al mismo tiempo práctico y creativo. Le agrada utilizar los mejores materiales y tener como producto final un vestido o un abrigo con cualidad de diseño que le habría costado 10,000 veces más de lo que pagó por el material. Es infinitamente paciente cuando cose y medio seria. Lo llama terapia porque le permite escapar de sus problemas de trabajo y alcanzar otro estado mental. Elaborar vasijas de cerámica en un torno es también otra manera de entrar en contacto con este aspecto de Atenea. De hecho, todas las artesanías proporcionan a las mujeres Atenea un equilibrio interno al enfoque sobre el mundo externo. La recuperación de la niña. La diosa Atenea nunca fue una niña, nació como persona adulta. Esta metáfora está lejos de haber sido eliminada en la experiencia real de una mujer atenea. Desde los momentos de su más tierna infancia que pueda recordar, se acuerda de inventar cosas o de ser hábil con cada cosa, pero una niña pequeña habladora con una mente factural suele perder zonas enteras de experiencia subjetiva, que más adelante puede querer cuando es una adulta. Tal vez necesite descubrir en ella la niña que nunca fue, una niña que pueda ser confundida o maravillada por algo nuevo. Para recuperar su ser infantil, una mujer atenea debe dejar de enfocar las experiencias nuevas como lo haría una persona adulta sensata, que es lo que ha hecho desde que era niña. En vez de ello, debe enfocar la vida como si fuera una niña con los ojos muy abiertos y cada cosa fuera nueva y por descubrir. Cuando una niña está fascinada por algo nuevo, lo acepta todo. A diferencia de Atenea, no tiene una noción preconcebida de lo que debería ser, no es escéptica y no pone etiquetas familiares que se ajustan a cada cosa y las lima. Cuando alguien está hablando de algo que ella no ha experimentado, una mujer atenea debe aprender a escuchar y a imaginar lo mejor que pueda, tanto la situación como los sentimientos descritos. Cuando se halla en medio de un momento emocional, tiene que intentar permanecer en él y permitir que los demás le ayuden. Para volver a descubrir su niña perdida, tiene que reír, llorar y dejarse abrazar. El descubrimiento de su madre. Según la mitología, Atenea era hija sin madre que se enorgullecía de tener solo un padre, su padre Zeus. No tenía conciencia de su madre Metis, a la que Zeus se había tragado.
Metafóricamente, las mujeres Atenea carecen de madre en muchos sentidos. Necesitan descubrir a la madre y valorarla para permitirse a sí mismas que les hagan de madre. Una mujer Atenea suele haber despreciado a su propia madre. Necesita descubrir la fuerza de su madre, con frecuencia antes de que pueda valorar ninguna característica de su madre en ella misma. Suele carecer de conexión con un arquetipo maternal, personificado por la diosa Demeter. Una conexión que debe sentir en sí misma con el fin de experimentar la maternidad de manera profunda e instintiva. Christine Downing, autora de The Ghostness, llama a esta tarea recordar a Atenea, que ella describe como descubrir su relación con lo femenino y la madre y Metis. Es útil para una mujer Atenea aprender que los valores matriarcales femeninos que estaban en práctica antes de que la mitología griega adoptase su forma actual fueron tragados por la cultura patriarcal que prevalece hoy día. Su curiosidad intelectual puede llevarla de la historia a la psicología hacia las ideas feministas. Desde esta nueva perspectiva, puede empezar a pensar de manera diferente sobre su propia madre y sobre otras mujeres, y después sobre sí misma. De esta manera, muchas mujeres Atenea han llegado a ser feministas. Una vez que una mujer Atenea cambia su manera de pensar, cambia su relación con los demás. Mejor.